hoy tenemos el tema de la apropiación. Y la llamamos así, no necesariamente apropiarse quiere decir ganar algo nuevo. Más bien se refiere a posesionarnos de algo que ya nos pertenece con el propósito de usarlo con un fin determinado. Visitando Winchester, en el norte de los Estados Unidos, una ciudad cerca de la capital de los Estados Unidos, Washington, encontré un valle que se llama el Valle Shenandoah. Es muy interesante que hace muchos años, uno de los reyes de Inglaterra regaló todo ese valle a un conde, y este conde nunca visitó esa propiedad. Es decir, que nunca conoció lo que era suyo. Obviamente llegó la independencia y lo perdió todo. Pero eso es lo que quiere decir apropiarse, es venir, llegar a las tierras que le pertenecen y ahora vivir en ellas. Se apropia de lo que es suyo. Ya tiene un documento que le dice a usted es el dueño, ahora le toca moverse a vivir en la casa nueva, la casa que ha comprado. Un ejemplo de esto también es una mujer que vivió durante los finales de 1800 y los comienzos de 1900. La historia la pone a ella, la critica como la mujer más miserable de los Estados Unidos, aunque cuando murió en 1916, Hetty Green dejó una fortuna que sobrepasaba los 100 millones de dólares. Imagínese en aquellos entonces esa cantidad de dinero lo que significaba. Esta mujer comía avena fría porque costaba dinero calentarla. Su hijo tuvo que ser amputado de una pierna, ya que ella por buscar un hospital gratis tardó y la condición agravó hasta ser irremediable. Era una mujer adinerada, pero vivía como una mendiga. Podemos decir que ella estaba loca, pero Hetty Green es una buena ilustración de la vida de muchos cristianos hoy. Tenemos todas las bendiciones, ya son nuestras, bendiciones espirituales en lugares celestiales. Tenemos tantas riquezas y aún así vivimos como mendigos. Miles Stanford comenta, para que nosotros nos apropiemos de algo útil en nuestro diario caminar con Cristo, enfrentaremos dos aspectos esenciales. En primer lugar, debemos ver lo que ya tenemos en Cristo. Y en segundo lugar, tendremos que darnos cuenta que ya lo recibimos. En estos dos factores descansa la habilidad de tomar, por medio de la fe, y apropiarnos de lo que es nuestro en Cristo. Miremos por un momentito Efesios el capítulo 1, versículos 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Notemos aquí que Pablo no pide por algo que no tienen, más bien pide que Dios les alumbre para que vean lo que tienen y es de ellos. Es importante que en el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, Pablo solamente les pide que escuchen acerca de las riquezas que tienen en Cristo. Así como para los efesios era bueno sentarse y oír, así también para nosotros es importante oír acerca de quiénes somos en Cristo. Lo que somos repercute y afecta a lo que hacemos. Es decir, nuestra posición determinará cómo viviremos. Y es un asunto de apropiarnos. La reina de Inglaterra tiene una posición, es reina. Y por ello, lo que hace está determinado por esta posición. Los lugares que frecuenta, las comidas que se sirve, la gente que le rodea, donde vive, cómo habla, todo está afectado por la posición de ella. Ella es reina. Nosotros somos hijos de Dios, dice la Escritura, Juan 1:12. Hemos nacido no por voluntad de hombre, no por el deseo de la carne de una persona, sino de la voluntad de Dios. De tal manera que ahora tenemos que conocer lo que somos. Si medita por un momentito el pensar que usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué implica eso? Meditar en ello es grandioso. Piense por un momento que Él es su Padre. Ya no está huérfana ni está huérfano, no está abandonado ni abandonada.
El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, es su hermano mayor. Él tiene todo y quiere la oportunidad para ver por usted y mostrarle lo que usted es para que disfrute lo que ya es suyo. Ese es el tema de hoy, la apropiación. En Efesios el capítulo 1 y el versículo 1, encontramos que Pablo se refiere a los creyentes como santos. Aquí tenemos que notar que en el Nuevo Testamento un santo es un pecador salvado, sellado con el Espíritu Santo, una persona que Dios ahora tiene como su pertenencia. Es verdad, el Señor nos sacó de las tinieblas para pasarnos al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz. Quiero leer en el capítulo 1 del libro de Efesios y ver todo lo que tenemos ya en Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El fundador de Wycliffe, una organización que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, dijo que los creyentes no debíamos pedir a Dios que nos bendiga, sino que nos abra los ojos para que nos demos cuenta de las bendiciones que ya nos dio. Dice aquí, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él quiso que así fuera y así fue. Es un acto soberano de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única manera que Dios nos acepta es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El centro de todo es Él, de redimir, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, note algo súper importante. En el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que note algo importante en el capítulo 2 de Efesios y el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso es poder pensar que ahora el creyente, en su posición, está sentado a la diestra del Padre en Cristo. Así nos ve Él. ¿Cómo se ve usted? Es muy importante reconocer todas las bendiciones que recibimos ya en Él. Mire lo que dice Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Nosotros hemos recibido, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Capítulo 1, versículo 4 de Efesios. Escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, capítulo 1 de Efesios. Adoptados como hijos. Ahora ya somos hijos. Aceptados y ahora amados. Redimidos y perdonados. Estoy en los versículos 6 y 7 de Efesios capítulo 1. Versículo 9. Nos hace conocer su voluntad. Versículo 11, nos ha dado una herencia. Versículo 13, sellados por el Espíritu Santo. Versículo 14, se nos ha dado una garantía. Nuestra salvación está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Capítulo 2 y el versículo 4 de Efesios, nos amó.
2.5. Nos dio vida nueva. 2.7. Somos el objeto de su gracia eterna. 2.10. Somos su obra de arte. Somos poema de Dios. Esa es la palabra griega para decir hechura suya. Somos hechura suya. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 2.19. Somos ciudadanos de los cielos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19. El escritor Miles Stanford afirma lo siguiente: la preparación principal para que experimentemos la vida de Cristo es saber cuál es nuestra posición, nuestras posesiones y nuestros privilegios en Él. Una vez que identificamos lo que somos en Cristo, entonces el Señor proveerá diferentes necesidades en nuestras vidas que nos forzarán a apropiarnos de la posesión dada por Dios para esa necesidad. Recuerdo a una señorita en el Seminario Bíblico Río Grande que pedía que oráramos por ella porque necesitaba una visa para entrar a los Estados Unidos y estudiar en el seminario, y no se la dieron. Obviamente en la reunión entre todos oramos por ella, pero el pastor de la iglesia donde esta señorita asistía hizo investigaciones y resulta que ella no solamente podía tener una visa, sino que por derecho ella era ciudadana de los Estados Unidos, de tal manera que podía recibir un pasaporte. Ella lloraba porque no podía obtener una visa cuando tenía el derecho de un pasaporte, por herencia. Siendo hija, siendo descendiente de alguien que podía darle la ciudadanía, ella no se había apropiado de su derecho, de lo que ya tenía, y lloraba sin saber lo que tenía. Creo que muchos de nosotros vivimos esa experiencia por no conocer lo que somos en Cristo. Esta vida está diseñada para pasar por una cadena de descubrimientos acerca de nuestra necesidad de Cristo. Y a través de esas necesidades, Dios hará que no tengamos otra alternativa sino de tomar lo que ya es nuestro. Por eso las pruebas, porque de nuestra propia voluntad o iniciativa jamás nos apropiaremos de lo que ya tenemos. Si esta señorita no necesita los papeles, jamás se hubiera dado cuenta que tenía derecho para un pasaporte. Al reconocer quiénes somos en Cristo y experimentar necesidades, entonces usaremos las posesiones, lo que es nuestro, lo que ya se nos dio, y tendremos victoria. Solo así pasamos de una vida inútil a una vida responsable y a una vida de fe. Él quiere transformarnos del dicho, oh Dios, ayúdame, a una actitud de paz y descanso en Él. De ser mendigos a apropiarnos de lo nuestro. Muchas veces me encuentro clamando a Dios en lugar de tranquilamente confiar en Él. Solo el Espíritu Santo puede darnos esa victoria. Al mirar en Efesios capítulo 1 y el versículo 3, encontramos que ya fue hecho. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La miseria de un creyente es que sigue orando, oh Dios, bendícenos en esto, o bendícenos en aquello, cuando eso ya se hizo. Lo más grande que Dios tiene para darnos, ya nos dio su propio Espíritu Santo, Dios mismo morando en nuestros corazones. Ya se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El creyente ve lo que tiene en Cristo y las necesidades le provocan estirar la mano para con confianza apropiarse y aceptar lo que el Señor ha hecho. Consumado es. La obra ha sido terminada. Ahora somos de Cristo, somos de la familia de Dios y el Padre Celestial puede cuidar a sus hijos. En la mayoría de los casos de apropiación hay un periodo de espera entre el aceptar y el recibir. Nuestra única responsabilidad es pacientemente esperar para que haga su voluntad. Él es el que tiene el poder y Él no está de apuro. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Él tenía 75 años. Cuando recibió a su hijo Isaac tenía 100 años. Habían pasado 25 años. Y el muchacho ya tenía unos 15 años cuando Dios le pide que lo sacrifique. Y es entonces
que Abraham es conocido como el padre de la fe porque él creyó que Dios lo resucitaría de los muertos, nos dice Hebreos el capítulo 11. Después de 40 años de pruebas y de luchas, de mentiras y de fracasos, llegó un punto en su vida cuando dijo, realmente creo a Dios, y Dios lo vio a él como su amigo. El padre de la fe pasó por el proceso de crecimiento. No se desespere, crea y espere. Los que esperan en Jehová son los que avanzan. Guarda silencio ante Jehová, espera en él, y él hará. Solamente esperando en él levantaremos alas como las águilas. El que se apura y lo hace en la carne fracasa, y de todas maneras tiene que regresar al punto donde debió haber hecho lo que Dios quería. Puede preguntarle a Jonás. Si usted lee el libro de Jonás, verá una experiencia totalmente aterradora. Este hombre, un profeta de Dios, desobedeciendo a Dios, y las consecuencias, las implicaciones de hacerlo. Gastó su propio dinero para irse exactamente al lugar opuesto de donde Dios le mandaba. Y la gente que le rodeaba pagó las consecuencias por su desobediencia. Obviamente, Dios presenta esas pruebas y necesidades de nuestra vida porque quiere que nosotros creamos a Él. Recuerdo la historia de un padre que le dice a su niña, hija, dame el collar de bolitas de madera que tienes. Y la niña le dice, no, es mío, no puedo dártelo, yo lo quiero, me gusta. Y la niña no le daba a su padre el collar de bolitas de madera. Pasaron los años y la niña llegó a ser una mujer. Y un día su padre, visitándola, le hace la misma petición. Hija, entrégame el collar de bolitas de madera. ¿Todavía lo tienes? Ella dice, sí, claro, sí te lo doy. El momento que la niña le entrega, el padre a cambio le da una cajita. Esta mujer abre la caja y se encuentra con un collar de perlas, que ya era suyo. Su padre lo tenía para ella, pero que no se había apropiado porque ella quería su propio collar. Nosotros queremos nuestra propia manera de hacer las cosas en nuestro tiempo, en lugar de disfrutar lo más maravilloso que tiene Dios para darnos, y es Él mismo. No cosas, no salud, no dinero. Lo más grande que Dios tiene para darnos es Él mismo. Así que necesitamos 3 pasos. Primero, ver lo que tenemos en Cristo, lo que ya es nuestro. Segundo, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de apropiarnos de lo que ya es nuestro. Y tercero, darle a Dios el tiempo necesario para que Él produzca esta vida victoriosa, esta vida que se ha apropiado de lo que ya le pertenece. Hebreos 12:15 es un ejemplo de la derrota de un hombre que no se apropió de las posesiones de la gracia de Dios. Podemos hablar de la fe, del tiempo de Dios, de la aceptación, de su propósito para nuestras vidas, de su manera de moldearnos a la imagen de su Hijo y de que estamos completos en Él. Pero a menos que nos apropiemos y las usemos en nuestras vidas, se quedará en puro hablar. No tendrá ningún efecto benéfico para nosotros. Sería como hablar de la tierra prometida sin nunca haber estado allí. Mensajes maravillosos, mensajes conmovedores, motivadores, pero de un hombre que nunca ha estado en la tierra prometida, en esta vida en abundancia que Jesús ofrece. Vamos a ir a la tierra. Y el auditorio le pregunta, ¿y cómo es? Y el predicador responde, no lo sé. Es muy fácil para nosotros decir a todos, confía en el Señor, espera en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando la situación difícil está en nuestros zapatos? Cuando nos ocurre a nosotros. Es muy fácil animar a otros, pero nos toca creer. Hay un ejemplo de apropiación en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, que quiero que lo veamos. Esta vez solamente leeré la historia. Usted puede meditar en ella. Versículo 1, capítulo 20, segundo libro de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo,
Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Aquí, una historia de apropiación. Dios dijo que Él pelearía por ellos, y que ellos descansaran. Deje que Dios sea Dios. Permítale que Él obre en su vida. Permítale que Él manifieste su poder en medio de las circunstancias que le rodean. Deje que su Padre vea por usted.